estaba yo pensando hace unos días que estaba pensando en los temas que vamos a compartir hoy y estaba pensando en las razones por las que las personas entran en broncas de violencia ahora con la pandemia. Pues yo creo que eso es principalmente el confinamiento, no más que la pandemia. Que la gente está estresada, que la gente está encerrada, tienen mucho más tiempo ahí con los agresores. Pero no sé si han visto la información al respecto. Los números de casos de violencia se dispararon bien, cabrón. Hubo una nota que publicó el Universal, estaba revisando, y la publicó como a mediados de abril. Se dispararon, decía, en la Ciudad de México, 120% las denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces, a la madre, o sea, más del doble de casos de agresiones. Entonces, sí fue bien impresionante, fue demasiada la gente que está eh, agrediendo, pues. Entonces, la primera pregunta que me hacía yo era, ¿por qué será que están aumentando tanto los casos de violencia? Y algunos autores opinan las cosas que se me ocurrían, pues, ¿no? Como, pues es que están pasando más tiempo juntos. Estamos hablando de casos en donde ya hay un agresor de por medio, ¿no? Ya hay alguien que está en un ciclo de violencia y los metes a confinamiento, los haces pasar más tiempo juntos y los sometes a una situación de estrés. Eso va a hacer, obviamente, que estén más irritables, que sea más fácil la agresión. Pues el asunto es que cada uno está más estresado porque tenemos que estar revisando que si ya me contagié, que si tengo que cambiar mi estilo de vida porque tengo que preocuparme por no contagiarme, por no contagiar a mi familia. Las broncas de dinero, que es otra de las cosas que están también pegándole bien duro a la gente, ¿no? Con toda la economía detenida, pues también van a estar batallando con esas problemáticas. Entonces, una persona que está teniendo broncas de dinero también va a andar más estresada, tenemos que cambiar el estilo de vida, tenemos que ajustarnos, tenemos que estarnos adaptando. Andamos en general estresados, no solamente por la enfermedad, sino por la adaptación que nos implica toda esta situación. Y ya ni digamos de las personas que puedan enfermarse, ¿no? Que estén enfermos, pues se va a poner más fea la situación. Entonces, otro de los elementos que creo que influye es el estar esperando y esperando sin saber exactamente cuánto tiempo va a pasar en esto, ¿no? Al principio todos decíamos, bueno, vamos a aventarnos un mes en cuarentena, ¿no? Y resulta que no, lo dijeron, no, pues saben que también todo mayo, ¿sí? Y no sé si acaban de escuchar una declaración que se está haciendo muy viral en redes de Hugo López-Gatell, que le pregunta a una periodista, ¿cuándo vamos a regresar a nuestra vida normal, como la conocíamos antes, ¿no? Y él dice, pues nunca. Y da una explicación al respecto, ¿no? Pero creo que a la gente le impactó eso, como que, ching, como que nunca vamos a regresar a nuestra vida como la conocíamos, pues, ¿no? Dice Mayra, los albergues están llenos, es cierto, y hay una cosa que es cierto, Mayra, ¿eh? No lo había pensado. Hay falta de cerveza. Entonces ustedes se pueden imaginar cuántos agresores tienen además problemas de alcoholismo, pistean constantemente y que la falta de cerveza les está sometiendo también a una situación de estrés y de enojo y de frustración. Estamos hablando de personas que no saben controlar sus impulsos emocionales, pues, ¿no? Entonces, si de pronto les falta un elemento que es el a lo mejor no todos tienen una adicción como tal, pero igual la consumen constantemente. Ya no hablemos de alguien que realmente tiene una adicción de alcoholismo. Entonces, imagínate, ¿no? La falta de cerveza, ¿cómo los va a poner de bravos? Eso va a ser también parte de las cosas a las que se tienen que adaptar, ¿no? Entonces, dice Hugo López Gatell, pues no, nunca vamos a regresar. Entonces creo que la gente empieza también a construir la idea de que esta nueva normalidad, le están llamando desde la Secretaría de Salud, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a tener que adaptar? ¿De qué se trata exactamente? Creo que esta situación de estrés va a continuar todavía un buen ratito, ¿no? Entonces, en general, ¿por qué
¿Por qué la gente anda más agresiva? ¿Por qué se están disparando los casos? Desde Fer, ahorita que antes de que entraran, que en abril, a mediados de abril, una nota del Universal decía que se habían disparado en la Ciudad de México más de alrededor de 120% los casos de más de violencia entre las parejas, ¿no? De violencia intrafamiliar. Entonces, mucho lo que se está disparando la violencia, creo que esos son elementos que tenemos que considerar. El confinamiento, el estrés, la adaptación, la falta de recursos, la falta de dinero, los problemas de espera, las broncas a lo mejor con los hijos, que también los niños están en casa mucho tiempo y los papás no están acostumbrados a tenerlos tanto tiempo en casa. Si de pronto el niño se porta mal, los papás no lo controlan, imagínate el niño tenerlo todo el día en casa, todos los días portarse mal, pues va a ser una fuente también de estrés. Eso es más o menos lo que creo que pasa del por qué se está disparando la violencia intrafamiliar. Pero siempre que hablamos de este tema, una de las cosas que yo me encuentro cuando me toca trabajar con ese tipo de casos es la identificación. Es muy impresionante que a pesar de que es un tema desafortunadamente tan vigente, tan presente en nuestras vidas, hay muchísimos casos de violencia en parejas y hay tanta gente, tantas instituciones y tantos profesionales de la salud mental difundiendo información sobre la violencia en las parejas. A pesar de eso, la gente todavía no sabe identificarlo. Es muy impresionante, pero muchas entonces es bien importante que aprendamos a identificarlo y eso es lo primero que quiero yo compartir con ustedes en presentación. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esto de la violencia? Y cómo podemos identificarla para que nos sirva por si estamos viviendo, o si conocemos a alguien que vive un ciclo de violencia con su pareja, podamos también darles esas señales, ¿no? Voy a empezar con una definición sencillita para que nos contextualicemos sobre a qué nos referimos con esto de la violencia en las parejas. Podemos hablar de la violencia en las parejas y podemos hablar también en general de violencia intrafamiliar. El asunto siempre es el mismo, ¿eh? El objetivo es el mismo. La violencia dentro de una familia se ejerce con la intención de dominar o mantener el control sobre el resto de los miembros de la familia. Es de todos conocido que uno de los casos más frecuentes pues es el del hombre, que es el que está agrediendo a los hijos o a la pareja, ¿no? Por supuesto puede haber otro tipo de casos también donde las mujeres ejerzan violencia sobre su pareja, también sobre los hijos, pero el objetivo siempre es el mismo. La violencia tiene la finalidad de que yo pueda hacer lo que yo quiero, que las personas que están a mi alrededor hagan lo que yo quiero y yo mantener ese control. Esa es la situación con la violencia en las familias. Entonces, si de pronto una persona está viviendo todos estos elementos que platicábamos de frustración, de confinamiento, de estar batallando, de estrés, y no sabe controlar sus emociones, ¿sí? Esa violencia va a venir no solamente como una manera de controlar a los demás, sino también como una manera de desahogarse. Y eso es lo que lo hace también bien peligroso, pues, porque imagínate, pues, te golpeo, te agredo, te controlo, te humillo, te someto, porque estoy frustrado, ¿sí? Porque estoy enojado de lo que estoy viviendo y porque es una manera en que yo me permito sacar ese enojo y ya, me tranquilizo yo, sin importar, por supuesto, las consecuencias que pueda tener en los que viven ahí, ¿no? Que pueden ser muy graves, ¿no? Ahorita me detengo un poquito en eso. Pero bueno, más o menos la violencia se trata de eso. Un ciclo de violencia puede ser de 4 tipos generales, ¿no? Violencia física, violencia emocional, violencia sexual y violencia económica. Entonces, esto es o esto es parte de lo que yo les platicaba ahorita. Las personas normalmente creen que la violencia solamente es la violencia física. No consideran la violencia psicológica o emocional
La violencia sexual en muchos casos, como es por parte de la pareja, pues entonces no pudiéramos catalogarlo como violación tal vez, ¿no? O como esa presión para mantener, o como ese chantaje. Si no hay relaciones, entonces me enojo y te castigo y no te hablo y estoy tratándote mal. O la violencia económica, que es el control a través del dinero. Un caso clásico que yo creo que todos hemos visto, el de una persona que es quien obtiene los ingresos y entonces limita el dinero a la pareja, porque mientras no tengas dinero, no tienes mucho poder y entonces te puedo controlar más, ¿no? Yo he conocido casos de personas, de hombres, que les dan exactamente lo que necesitan. Es como, ¿cuánto costó el garrafón de agua? Cuesta 10.50. Entonces el sujeto saca 10 pesos y una moneda de 50 centavos y ahí está. Solamente lo justo para que compres lo que necesitamos, pero ni un peso más, porque eso le da poder a la otra persona, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agresiones emocionales, ¿sí? Estamos hablando de actitudes y de conducta que van a herir los sentimientos, la estabilidad emocional, ¿sí? Y es un tipo de agresión más frecuente, aunque resulta más difícil detectarla, porque a veces puede ser muy sutil. Podemos hablar de celos infundados, de gestos o palabras hirientes, un montón de comportamientos, que de hecho por aquí hay más, ¿sí? Que pueden tener siempre la misma finalidad. Hay personas con las que me he encontrado que les he puesto esta presentación en la consulta, después les pongo esta presentación y les pregunto, oye, a ver, platícame cuáles de estos son los que tú estás viviendo. Me he encontrado personas que están viviendo todas y sin embargo no detectan que están viviendo agresiones emocionales, violencia emocional. Usar apodos denigrantes, humillaciones, desprecios, señalar los defectos, errores, cambiar los hábitos del otro, coquetear con otras personas delante de la pareja. Esta clase de cosas son faltas de respeto, son maneras de mantener el control, usando una fórmula que ahorita les voy a platicar, ¿no? Que también la he visto mucho. Eso respecto a agresiones emocionales, ¿no? Y a veces la gente, como les digo, no las detecta. Pero también hablamos de agresiones físicas, que ya estamos hablando pues del contacto, ¿no? Sí. Ahora, la agresión física tiene la intención de causar daño. Y ese es un elemento importante, porque te habla del tipo de relación que se establece, pues. ¿Cómo puede ser que la persona con la que estás, que se supone que te cuida, que se supone que va a estar contigo este, para cuidarte, ¿no? Para protegerse, para hacerse sentir bien mutuamente, sea una persona que te mantiene en control a través de la violencia física? Eh, entonces, la violencia física tiene la intención de causar el daño, porque el daño es lo que me va a servir para hacer que la otra persona reciba un castigo. Entonces, que no se atreva a volver a hacer lo que yo no quiero que haga, pues, ¿no? Esta es la violencia física, pues es una de las que detectan, la gente sí las detecta. La que la detecte no significa que haga algo para resolverlo. Que ahí entran luego problemas de dependencia emocional, entran problemas de baja autoestima, entran problemas de limitaciones en cuanto a lo social, a lo económico. Entonces no siempre las personas, aunque lo detectan, saben qué hacer exactamente. Luego están las agresiones sexuales, ¿no? Cualquier acción física o verbal de tipo sexual que se ejecute en contra de la voluntad de la pareja. ¿Sí? Los toques sin el consentimiento, acosos, prácticas sexuales no deseadas, obligar a tener relaciones sexuales, ese tipo de cosas que también de repente pasa, pues que no las detectan, porque como son una pareja. Y las agresiones económicas, ¿sí? Que son el castigo a través del control del dinero o de los objetos, ¿no? Los bienes materiales. Te limito, te quito, te retengo, te destruyo, como una manera de castigarte o como una manera de limitarte. Esas agresiones económicas, aquí hay algunos ejemplos. Déjenme hacerlo. Tomar las pertenencias, limitar el dinero, enojarse por no tener dinero para salir, prohibiciones para trabajar, romper objetos personales, abusos de confianza, no pagar pensión alimenticia, quitar el dinero, pedirlo constantemente, evitar cooperar con los gastos de la relación, ese tipo de cosas. Ahora, hasta aquí estamos hablando de los diferentes tipos de violencia que se pueden presentar dentro de las parejas y de las familias. Esto se genera hacia
de manera más simétrica en las parejas, entre las parejas, pero puede ejercerse también hacia los hijos, ¿no? O hacia otras personas que estén ahí. Todas las agresiones, cuando ya están consolidadas, forman parte de un ciclo de violencia que se compone de algunas fases. Ese ciclo de violencia siempre funciona de la misma manera y es importante que también lo difundamos, que la gente conozca que existe un ciclo de violencia. En la primera fase del ciclo de violencia hay una acumulación de la tensión, ¿sí? Y los disgustos se van a presentar cada vez con mayor frecuencia. La persona que es agredida se va a sentir responsable y culpable de lo sucedido, ¿sí? Y por tanto intentan cambiar, que no se enoje, es que no quiero llegar tarde, no déjale contesto, no déjame hago tal cosa, no va a ser que se moleste. Entonces trata de calmar la tensión, pero la otra persona está ya acumulando esas quejas, ¿no? Esa es primera fase. Hasta ahí, eso ya es parte del ciclo, pero no es la explosión. Esa viene en la segunda fase. O cuando ya viene la explosión, es cuando ya estamos hablando de las agresiones directas. Puede ser desde un insulto, un chantaje, un menosprecio, una crítica con la intención de dañar, hasta una golpiza, ¿sí? Estamos hablando de cualquier tipo de violencia, ¿sí? Donde hay una agresión. Ya no se trata, pues, de que se me salió, no, dentro del ciclo de violencia es, tengo la intención de hacerlo. Todo esto, por supuesto, el agresor tampoco es tan súper consciente, pero funciona de esa manera porque son los mecanismos que le sirven al cerebro humano para ir manteniendo ese control, ¿no? Entonces, en la segunda fase aparece la explosión, los actos violentos. Después de la segunda fase, viene una tercera, que es la fase de luna de miel o fase de arrepentimiento, ¿sí? Donde ya vamos a pedir disculpas, donde vamos a prometer que no volverá a pasar, donde ya se portan pues como príncipes azules, ¿no? Tratando a la persona agredida como una princesa, si lo que quieras, todo bonito, todo con el choco morado, ¿no? Pero ahí todo bonito. Entonces, en esta tercera fase es donde las personas que viven dentro de un ciclo de violencia suelen generar esta expectativa de, pues ya me pidió perdón, ya me dijo que se iba a cambiar, ya lleva toda la tarde portándose diferente. Empiezan a generar la expectativa de que efectivamente va a cambiar. Y no va a ser así, pues, ¿no? Si hay un ciclo de violencia no va a ser así, pero creen que sí. Otro elemento importante es que la persona que agrede también es interesante ver cómo de verdad cree que ya va a cambiar, porque se siente diferente. Estamos hablando de una persona que no controla para nada sus emociones. Entonces ahí hay un elemento importante. Cuando yo, el agresor, estoy enojado, en la segunda fase descargo todo mi enojo. Entonces empiezo a evaluar el daño y digo, si se me pasó la mano, y entonces aparece el arrepentimiento, aparece el sentimiento de culpa, y en algunos casos no, pero me preocupa que no me perdone, ¿sí? Porque quiero seguir manteniendo el control. Entonces, como ya no me siento enojado, pienso de verdad que ya no va a volver a pasar, porque ahorita no me siento enojado, ¿sí? E ingenuamente, pues, ¿no? Piensan de verdad que no va a volver a ocurrir. Entonces, las dos partes caen en la trampa de la fase de luna de miel y todo es aparentemente muy bonito y muy lindo y muy perfecto, ¿no? Eventualmente aparece una fase 4, que es una fase de aparente tranquilidad, donde ya no va a haber esa acumulación de tensiones ni esa explosión, pero tampoco va a estar la parte de la luna de miel. Todo está más regular, más tranquilo, pero sin exageraciones para ninguno de los dos lados. Ahora, eventualmente, la primera fase. Aquí tenemos todo el ciclo completo, ¿no? Primera fase de acumulación de tensión, segunda fase de explosión, tercera fase de arrepentimiento, la aparente tranquilidad y luego empezamos a acumular tensiones de nuevo y volvemos a explotar y volvemos a pedir perdón y luego nos calmamos y esto es un ciclo, ¿sí? Siempre funciona de la misma manera. Solamente cambian algunas cosas que desafortunadamente no cambia para bien. Por ejemplo, el ciclo se va a repetir con mayor intensidad. Las agresiones suelen empezar leves y luego van aumentando la intensidad, ¿sí? Y segundo, más intensos y más frecuentes. Y segundo,
va a tender a desaparecer la última fase. La cuarta fase se va, no funciona de nuevo. Entonces, me ha tocado ver las dos fases, los dos tipos de ciclos, ¿no? Donde están las 4 fases y donde ya está un ciclo muy consolidado y hay una violencia muy frecuente, muy intensa, nada más hay 3 fases. ¿Sí? Te pide perdón y te está tratando muy bien y de repente empieza a quejarse nuevo. De repente ya otra vez te empieza a regañar, de repente ya está enojado, de repente, entonces ya estamos en la primera fase de nuevo y van a venir las agresiones. Entonces, todo este ciclo está súper definido, es conocimiento que está al alcance de todos. Es muy fácil identificar cuando estamos pasando por esto, pero la gente lo ignora, mucha gente ignora esto y creen que la violencia solamente es física y entonces se van con la finta y no detectan que están en un ciclo de violencia. Ha habido muchas personas a lo largo de todos los años que me he dedicado a ser terapeuta, a las que yo les he dado la noticia de que están en un ciclo de violencia, que están en una relación de violencia. Entonces se quedan sorprendidos como, ¿en serio? ¿De verdad no me había dado cuenta de que estaba en una relación así? Ese tipo de cosas creo que la gente definitivamente tiene que saberlo y tenemos que difundirlo. Hay otras cosas, les decía hace ratito, hay una fórmula, déjenme quitar esta presentación. Les decía hace ratito, hay una fórmula que utilizan las personas que quieren mantener los ciclos de violencia o de control con sus parejas. Este es lo que decíamos ahorita, ¿no? Todo el ciclo de violencia. Ahora, estas preguntas son preguntas que pueden servirnos para ayudarle también a otras personas a identificar, no solamente si estamos nosotros viviendo algún ciclo, sino ayudarle a otras personas a identificar si están en un ciclo de violencia. La fórmula es esta. Te hace sentir culpable. ¿Sí? Esa es una cosa que le va a servir muchísimo a la persona que está sometiéndote a un ciclo de violencia. Pero bueno, la primera pregunta es esta. ¿Te hace sentir culpable? El mantener a una persona sintiéndose culpable es una manera muy efectiva de mantener el control sobre esa persona. Porque cuando yo hago algo en lo que siento que estuve mal, siento que lastimé a alguien de manera injustificada, la culpa es cuando aparece, ¿no? Y me va a hacer tratar de compensar a la otra persona. Si yo convenzo, si yo tengo a esta persona, mi pareja, en un ciclo de violencia, y le convenzo de que es culpable de todos los problemas que están ocurriendo entre nosotros o del enojo que yo traigo, entonces se siente culpable, lo que quiere es compensarme. ¿Cómo me puede compensar? Haciendo lo que yo quiero. ¿Sí? Yo le voy a decir qué hacer y entonces ya tengo control sobre su conducta. Entonces, la culpa es un elemento muy efectivo a la hora de controlar la conducta de otra persona. ¿Sí? Para que eso suceda, y este es un elemento importante, para que ocurra que una persona se mantenga sintiéndose culpable muy fácilmente o constantemente, es importante que haya una baja autoestima. Ese elemento es otro de los elementos que son bien importantes para que pueda mantener el control. ¿Cómo mantienen la baja autoestima? Con críticas constantes. ¿Sí? Se mantienen criticando prácticamente cualquier cosa que haga la persona. Y por supuesto, actuando en favor de que se mantenga estancado. ¿Sí? O sea, si de repente la persona dijera, pues fíjate como que se me antoja ir a la escuela. No, ¿para qué vas? Me vas a tardarte un chorro y es un montón de trabajos. Cosas como esas pasan. De hecho, acabo de vivir un caso así hace poquito, lo que estaba atendiendo, de una muchacha que se fue a una escuela, poquito antes de que empezara la pandemia, se fue a tomar clases de cultura de belleza. Y cada clase, cada día que había clase, ella empezaba a preparar sus cosas y sin faltarle que si no quería quedarse, que si qué tal si veía una película, que si luego no iba a estar tanto tiempo con los niños. O sea, buscaba de una o de otra manera que ella no fuera a la escuela. Y yo no sé si él era del todo consciente de lo que estaba haciendo, ¿sí? Que eso no le resta responsabilidad, por supuesto, pero era bien impresionante cómo encajaba perfectamente en una cosa como esta, ¿no?
Entonces, ha habido otros casos en donde hacen mucha crítica al aspecto físico, a la manera de pensar, a las ideas, a los amigos. Siempre hay una crítica, no hay un reconocimiento, no hay un impulso hacia la búsqueda del desarrollo personal de esa pareja. No, siempre es crítica, crítica, crítica y entonces la autoestima se va disminuyendo. Si yo consigo que esa persona tenga muy baja autoestima, entonces me va a costar mucho menos trabajo el control. Porque cuando yo le diga que es culpable de ciertas cosas, entonces va a tratar de evaluar y normalmente llegan a la conclusión de, no, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Y eso hace que se sienta culpable más fácil. Pues una persona con baja autoestima es una persona más fácil de controlar también. A través de esa crítica lo hace muchísimo. Entonces es como primer elemento, ¿no? Te hace sentir culpable. Entonces, esa es primera pregunta, ¿no? Te hace sentir culpable. Segundo, te hace sentir miedo de su enojo. Ese es muy frecuente. Las personas no siempre son conscientes de eso también. Cuando uno en la consulta les empieza a dar ejemplos y empiezan a hacer conciencia de cómo todo el tiempo están preocupados o preocupadas porque no se va a enojar, todo el tiempo cuidando los detalles, todo el tiempo sintiéndose culpables, todo el tiempo en friega, viendo que no le vaya a faltar nada, que obtenga lo que quiere. Esa clase de cosas no siempre son tan conscientes, pero ocurre muy fácilmente. El miedo, el sentir miedo de su enojo es un elemento muy frecuente en las relaciones de violencia. Si la respuesta es sí, creo que va a ser relativamente fácil que las personas se identifiquen. Estas preguntas me sirven a mí mucho como terapeuta cuando me encuentro con un caso como este, porque las personas muy fácilmente se dan cuenta y dicen, ok, o sea, sí me hace sentir miedo. ¿Sí? Incluso de toda la narrativa que ya me han platicado, pues empiezo a sacarles ejemplos, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, ¿te castigas si no haces lo que quieres? ¿Sí? Que esa también es muy frecuente. ¿Qué significa o qué castigos se utilizan? Cuando no ocurre lo que la persona, que el agresor quiere, es muy frecuente que se enojen y que les dejen de hablar. Es muy frecuente que dejen de tener contacto con las personas que son importantes para la persona agredida, ¿no? Es frecuente que limiten las relaciones sexuales, es frecuente también que limiten el dinero. Ese tipo de castigos son muy frecuentes, pero podemos hablar prácticamente de cualquier cosa que el agresor haya detectado que le importa a su pareja, porque es lo que le va a permitir tener control. Entonces, mantienen una relación de si haces lo que quiero, entonces no va a pasar nada, pero si no haces lo que quiero, te voy a castigar, ¿sí? Con diferentes elementos. Eso es lo que me encuentro constantemente en la consulta. Y hay otro elemento más que es muy frecuente, no está en todos los casos, pero es muy frecuente también, que es el elemento aislamiento. El aislamiento es otra de las cosas que ocurren muy frecuentemente. Es frecuente encontrarme que la persona agredida se mantiene distante de su familia de origen, sus papás, sus hermanos, de sus amigos, porque el mantenerle distante de otras personas que le puedan decir que lo que está pasando en esta relación está mal, hace que mi control corra peligro. Entonces a mí me conviene como agresor que tú no te lleves demasiado con amigos, ¿sí? Que no tengas demasiadas conversaciones. Pobre de ti que platiques de nuestros problemas con tus amigos, o con tus papás, o con tus hermanos, o con quien sea. Está prohibidísimo, se molestan muchísimo. ¿Por qué se molestan mucho? Porque se ven expuestos. Porque las otras personas sí alcanzan a detectar la violencia que hay en la relación y entonces empiezan a ejercer presión, empiezan a abrirle los ojos a la otra persona y eso obviamente no le conviene. Es súper frecuente que todo el mundo diga, no, hombre, si es muy buena persona, es un muy buen hombre. Y sin embargo, dentro de la relación, en la intimidad de la relación, se mantienen ciclos de violencia muy fuertes. Entonces, el aislamiento es otro de los elementos que también están presentes a la hora de mantener una relación de control. Es bien importante que la gente agredida
mantenga contacto con su gente, porque lo que termina pasando es que empiezan a dudar de sus propias capacidades de análisis. Creo que si alguna vez han tenido una persona, un amigo, un hermano, una hermana, cualquier persona que haya estado cerca de ustedes que vive violencia en su relación, les ha pasado que ustedes les comentan y ellos tienen una cara como de, como entonces no estoy loco, no estoy loca. O sea, las cosas que me estoy imaginando, sí está bien el análisis que estoy haciendo. Eso es muy frecuente también. ¿Por qué? Porque es una combinación de sentirme culpable constantemente, de tener baja autoestima, de todo el tiempo estar preocupado porque no se va a enojar mi pareja, ¿sí? De estar siendo castigado constantemente y de no tener personas cercanas con quien yo pueda compartir lo que estoy pensando. Entonces llega un punto en el que empiezo a pensar, oye, ¿y si yo estoy bien? Entonces viene toda la agresión y toda la culpa se me avienta y no, pues no, yo creo que sí estoy mal. He tenido personas en consulta que vienen porque quieren resolver sus problemas de celos, porque están locas, porque necesitan cambiar, porque les tienen convencidas de que así es. Y lo que hacen en lugar de trabajar con la relación, en lugar de trabajar con el respeto, lo que quieren hacer es cambiar ellas porque pues su pareja no está contento, pues entonces hay que hacer más, hay que someterse más todavía para poder que el otro esté contento. Entonces me he encontrado personas que están en depresión, personas que tienen problemas de ansiedad bien fuertes, personas que tienen incluso están tomando medicamentos o buscan tomar medicamentos porque quieren aguantar más. Entonces, como la violencia psicológica no la detectan, creen que solo es violencia física. La violencia psicológica no la detectan y entonces terminan cayendo en una depresión porque son tratadas de la chingada, pues. Y cuando están en la depresión, lo que hacen en lugar de resolver la relación, en lugar de terminar la relación, lo que hacen es quieren tomar medicamento para poder salir de la depresión o para que se mitigue todas las sensaciones de malestar para poder aguantar más chingas, ¿no? Entonces yo se los equiparo con esa violencia física. Les digo yo, mira, ¿qué tal si esta violencia en lugar de que fuera psicológica fuera física? Y que tú estuvieras, en lugar de en una depresión, tuvieras, no sé, 3, 4 costillas rotas, tuvieras un tumor por acá por las golpizas, entonces vas al médico y le dices, doctor, quiero por favor que me dé medicamento para que no me duela y quiero que me cure estas costillas y este tumor que traigo por acá, porque pues mi esposo me quiere pegar más, ¿no? Entonces pues yo tengo que estar lista para recibir más golpes. Entonces, en términos psicológicos, algo así llega a ocurrir. Estoy hablando, por supuesto, de casos graves, ¿no? Pero son casos que desafortunadamente no son tampoco frecuentes. Entonces, la gente llega convencida de que debe cambiar, de que debe lograr a ver cómo aguantar más. Y eso es parte de toda esta maraña, toda esta estrategia que utilizan. A la hora de transformar una relación como esta, necesitamos eh, estar dispuestos a no guardar el secreto. El estar en contacto con mi red de apoyo, con la gente que me quiere, me va a permitir tener otras perspectivas, me va a permitir sentir que alguien más me apoya, ¿sí? Porque si me siento aislado, empiezo a pensar, ¿y si termino la relación? ¿Y si me deja? ¿Y si no tengo nadie que me apoye? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, el sentir que otras personas están ahí para apoyarme me permite sentirme con más fuerza, ¿no? Otras dos cosas que se necesitan hacer para quitarle poder a la persona que está agrediendo es no estarle convenciendo de todo y que no se permite el chantaje, no estar dando explicaciones, ¿no? Convencerle de todo me refiero. Un agresor puede llegar y te puede decir, es que tú estás loca. ¿Sí? Y entonces tienes a la persona viendo de qué manera le demuestra que no está loca, de qué manera le comprueba que lo que está pensando sí tiene lógica, ¿sí? Aunque no está tan convencida. O le puede decir, es que eres una celosa, o es que tú no sirves para nada. ¿Sí? Y ese tipo de afirmaciones, la persona empieza a tratar de convencerle. Es que no, mira, yo sirvo para esto porque yo he logrado tal cosa y tal. Y al final de toda la explicación y toda la argumentación, ¿qué crees que le va a decir el agresor? Lo mismito. Le va a decir exactamente lo mismo. Porque si le dice estás loca,
no se lo dice porque realmente crea que está loca. No se lo dice como para avisarle, para decirle, vamos a ayudarte a buscar un psicólogo, buscar un médico. No, es solamente una manera de mantener el control. Yo te digo, estás loca, y ahí te tengo media hora tratando de convencerme. Y cuando ya se acabe tu explicación, te voy a decir, estás loca. Y cuando te avientes otra media hora explicándome, te voy a decir, estás loca. O sea, no va a cambiar mi posición, porque no se trata realmente de averiguar si estás mal, estás equivocada o no, te sientes bien o mal. No se trata de eso, se trata de un elemento que me permite el control. A eso me refiero, con no estarle dando explicaciones de todo, con no estarle convenciendo de todas las afirmaciones que hace. Si estás loca, está bueno, pues estoy loca ya, pues, ¿no? Eso en algunos casos no es tan sencillo, les digo, hay que trabajar con la autoestima, hay que trabajar con otros proyectos. Uno de los elementos muy comunes que aparecen en casos en donde una persona permite tanta violencia es la falta de proyectos personales. Le meten todo el tiempo a su relación de pareja, le meten toda su vida a estar cuidando esa relación y descuidan otras áreas de su vida. Entonces descuidan lo social, descuidan lo familiar, descuidan su vida personal, descuidan su trabajo, solo su pareja. Y se dedican a eso. ¿Sí? Incluso casos en donde efectivamente trabajan, todo el tiempo están preocupados, no va a hacer que se enoje. Y si me pide una foto, le tengo que mandar una foto. Y si salgo a las 5 con 10 ya tengo que estar en la casa porque no van a hacer que se moleste. Y si llegas temprano, ¿sí? Si llegas tarde, pues con dónde andabas, ¿no? Y si llegas temprano, pues quién te trajo. O sea, no hay manera de ganarle, pues siempre va a ser, siempre vas a tener la culpa. Entonces una persona tiene que generar otros proyectos que le permitan construir autoestima, que le permitan construir seguridad. Tiene que estar cerca de otras personas que le permitan sentir que está siendo apoyado o apoyada y que le permitan también reforzarle las cosas que está pensando, que se dé cuenta que no son estupideces lo que está pensando y que lo que siente tiene una razón de ser, que la relación no está funcionando como debería. Debe no estarle guardando el secreto, debe no estarle convenciendo, debe darse cuenta de que hay un ciclo de violencia y que la violencia no solamente es física, perdón, que también existe la violencia psicológica, económica y sexual. Todas estas cosas son elementos indispensables. Si una persona no trabaja esto, es muy probable que se mantenga en el ciclo. ¿Sí? Mucha gente dice, es que ya son 15 años de relación. O sea, lo ven también como duele salir de la zona de confort. ¿Sí? Que la zona de confort es lo que conozco y lo que domino, aunque me sienta de la fregada. Les duele salir de la relación, bueno, pues tampoco lo hacen. Y a veces te dicen cosas como esas, bueno, es que son 15 años, pues ¿cuántos más quieres perder pues, ¿no? En la relación, en una relación que no te sirve, que no te está haciendo feliz, que no te está respetando? Entonces tienen que trabajar por otros proyectos y tienen que trabajar también con el duelo por terminar la relación. A veces las personas pueden vivir el duelo dentro de la relación sin separarse. Eso es otra cosa que también pasa y me encuentro. Mucha gente cree que tienen que terminar la relación ya, así de separarse ya. ¿Sí? A veces no. A veces no hay violencia física, por ejemplo, que ponga en peligro la vida y podemos dar contención con la terapia psicológica, con el apoyo de las redes de familia. La violencia psicológica, por supuesto que afecta, pero bueno, podemos contrarrestar un poco y vamos haciendo que la persona viva el proceso de separación sin separarse físicamente. De tal manera que cuando ya viene la separación física, ya vivieron el duelo y están listas para separarse, ¿no? Eso en algunos casos, hay casos en donde no, hay casos en donde las agresiones son muy fuertes, donde podemos tener una persona con depresión que a lo mejor se nos suicida mañana, donde puede haber agresiones físicas tan fuertes que efectivamente pongan en peligro la vida. Entonces, depende del caso. Pero si hay agresiones físicas, una cosa que también les recomiendo siempre es, tienen que buscar la asesoría legal, que haya una denuncia de por medio, ¿sí? Que las personas sepan que algo va a ocurrir, que el agresor sepa que algo va a ocurrir. Es diferente cuando el agresor sabe que no hay ninguna denuncia, que la familia no sabe, que aquí todo está en secreto y yo mantengo el control, se portan mucho más agresivos que cuando ya hay una denuncia de por medio, cuando la familia ya sabe. ¿Por qué? Porque saben que puede venir una consecuencia, entonces le bajan algunas rayitas. ¿Sí? Las denuncias son importantes. Mucha gente me dice es que no sirven, es que no van a hacer nada, es que no. Probablemente,
Hablando del sistema de justicia mexicano, probablemente. Pero tampoco te puedes quedar de brazos cruzados, pues, ¿no? No puedes no hacer nada y eventualmente también me ha tocado ver muchas ocasiones en donde hay personas que consiguen órdenes de restricción, hay personas donde el antecedente por las denuncias de violencia intrafamiliar les sirven a la hora de la separación, a la hora de pedir una pensión alimenticia, o sea, a la hora de tener la custodia de los hijos, esas cosas es importante que las hagan y es una manera de mandarles el mensaje de ya no me voy a aguantar y no me voy a quedar callado o callada, pues, ¿no? Más o menos me doy a entender, me explico con todo este rollote. Entonces, pues esa es la situación. Desafortunadamente ha estado creciendo por, por este confinamiento y todo lo que conlleva la pandemia, ha estado creciendo mucho los casos de violencia familiar. Eh, Creo que tenemos que hacer más difusión, estar más presentes, ¿no? Ojalá más gente entrara a estos eventos en donde estamos compartiendo información como esta.